Se descontrola porque nosotros nos fijamos en lo que no debemos, o sea, nuestra atención es débil y nuestra atención va de lugar en lugar y picos. Está rebotando, nuestro pensamiento rebota y nuestras reacciones rebotan. Entonces es importante que nuestro pensamiento sea perseverante en cuanto a las cosas buenas. ¿Para quién trabajas tú? Es para Dios, ¿sí? Y nos ha pasado a todos que a veces alguien nos dice algo negativo y nos desanimamos, dejamos la iglesia por una palabra que alguien dijo, o una acción que alguien tomó, y eso es suficiente para que yo reaccione de una manera negativa. Así que es importante que si tú quieres tener una inteligencia emocional, tú puedas redirigir tus pensamientos. Y eso se hace cuando tú piensas antes de actuar. Pero estamos acostumbrados a solo actuar. ¿Por qué? Porque hemos actuado tantas veces de la misma manera que el cerebro ya no piensa. Simplemente dice, este reacciona de la misma manera siempre. A él le dicen algo y grita. Le dicen algo, le dicen esta palabra y se enoja. Le dicen lo otro y se descontrola. Entonces el cerebro está tan acostumbrado que ha guardado esas actitudes y solo las saca, ya no piensa. Entonces, tú puedes tener ya 30, 40 años, estar actuando de la misma manera. No, es que yo siempre he actuado así. Sí, siempre has actuado así. Y ahora tu cerebro, ya tú eres esclavo de tu actitud. ¿Por qué? Porque ya ella te controla a ti, tú no la controlas a ella. Entonces, si tú quieres tener inteligencia emocional, tú necesitas aprender a pensar antes de que las cosas sucedan. ¿Cómo hago eso? Bueno, escribe, escribe y escribe. Una de las metas diarias que debería tener otro cristiano, cualquier cristiano, es ser como Jesús. Esa es nuestra meta, ¿okay? Esa es nuestra motivación. Ser como Jesús es nuestra motivación como cristiano. Entonces tú escribes todas aquellas actitudes que tienes que no te llevan a ver como Jesús, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, cuando mi esposo hace esto, yo actúo así, pero escríbelo. Cuando mi hijo hace esto, yo actúo de esta manera. Cuando las personas me dicen esto, yo actúo así. Cuando, y entonces tú escribes tus pensamientos negativos repetitivos. Y entonces, ahora a la par de esos pensamientos y de esas actitudes, tú pones la actitud que debería ser la correcta. Y tú piensas antes, porque tú estás diseñando tu vida, tu meta es ser como Jesús. Entonces, tú comienzas a escribir las actitudes y pensamientos contrarios a las actitudes que tienes. Y a la par pones versículos motivadores. Por ejemplo, tengo un pensamiento repetitivo que es que todo me va a salir mal en la vida. ¿Cuál versículo podría poner? Bueno, tú buscas en la Biblia, en Google, para eso sirve Google, tú pones ahí versículos de ánimo, versículos de esperanza, tú eliges el que más te gusta y lo colocas ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Excelente, ahí está. Entonces, cada vez que tú tienes un pensamiento negativo, colocas un versículo, un versículo, un versículo, un versículo. Y luego de eso, perseveras en eso. Tú recuerdas, ya pensaste antes, porque estás rediseñando tu pensamiento, estás rediseñando tu vida porque tienes un objetivo, ser como Jesús. Entonces, cuando venga, como tú ya lo pensaste, tu cerebro lo remarca. ¿Okay? Y te lo va a recordar porque tú ya lo pensaste previamente. Ahora vean, si ustedes logran decir el versículo en su mente, cuando viene el pensamiento repetitivo o negativo, el cerebro te lo va a lanzar más de 80 veces ese pensamiento, porque el cerebro piensa 80% negativo todo el día y todas las personas en el mundo tenemos pensamientos negativos el 80%, o sea, para que una persona el 80% piense positivo es porque rebatió el 80% negativo. O sea, tú siempre vas a tener pensamientos negativos. Entonces, cuando comienzas a aprender la palabra de Dios, versículos, y los comienzas a decir y a decir cada vez que el pensamiento viene, tú te la comienzas a creer. Tu subconsciente se la comienza a creer,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Y se lo dices tantas veces que cuando el pensamiento negativo viene, ya ni siquiera necesitas pensar. Tu cerebro solito le manda el versículo, todo lo puede, y segrega una gran cantidad de endorfinas, porque el pensamiento positivo segrega endorfinas, segrega felicidad, un estado de plenitud. Entonces tú le estás enseñando a tu cerebro, le estás introduciendo información para que actúe de manera correcta. Por eso es que yo no dudo de la palabra de Dios, tiene ese efecto, porque una persona que ha perdido la esperanza es porque dejó de creer que algo puede ser mejor. Es una persona que no le está creyendo a Dios sus promesas. Uno de los pensamientos que nosotros como cristianos pasamos todos los días es: qué pecador sos, no sos digno. Ah, mira cómo acabas de ser. Ah, tú no eres digno de buscar a Dios, miserable, eres un hipócrita, eres un mentiroso. Entonces, esos pensamientos son los que vienen a nuestra mente cuando actuamos o caemos en pecado, por ejemplo. Pero como la palabra dice, la palabra de Dios dice, arrepiéntanse. Y la palabra arrepentimiento es sentir dolor por el pecado, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, bueno, yo siento dolor por, definís, siento culpa porque pequé. Entonces, ¿por qué siento culpa? La culpa puede ser dañina cuando te mata, cuando te cuchillas tú solito diciendo no soy digno, ya no voy a orar, ya no voy a ir a la iglesia, soy un miserable, yo no valgo la pena, siempre lo mismo. Tú te acuchillas, la culpa te acuchilla, te acuchilla. Pero cuando tú determinas que tienes culpa y remontas y dices, bueno, la Biblia que habla acerca de los que pecamos, pues la Biblia es bien clara, dice, arrepiéntanse y el Señor ¿qué? Los va a perdonar. Pero nosotros persistimos en acuchillarnos y ahí pasamos días, meses indignos, alejados de Dios y tristes. Entonces tú perseveras. ¿Tienes pensamientos de culpa? Ve y busca versículos que te amparan y que te dicen que el Señor te perdona. Y entonces deja atrás el pensamiento, ah, pequé, sí, ya pequé, ya sé, pequé. Pero ahora remonto a arrodillarme, a pedir perdón, porque el Señor me ha prometido que me va a perdonar. Y cada vez que el diablo viene a decirte que no, tú le dices que sí. Y entonces tu estado va a cambiar, tu estado de ánimo cambia. ¿Por qué? Porque le estás enseñando a tu cerebro a tener un pensamiento controlado a raíz de que antes ya tú metiste nueva información a tu cerebro. Esa información es una información poderosa porque es la palabra de Dios en tu vida. Una persona que dice, ay, es que yo soy mala para la memoria, siempre va a ser mala para la memoria. Pero cuando tú comienzas por lo menos un día, cada día, a aprenderte un versículo, tu mente primero es un choque, ¿verdad? Es que yo no puedo y choca, choca. Pero tú perseveras, que ahora es más fácil aprenderte las cosas de memoria, porque tu cerebro se adecua a las circunstancias, se adecua a tus hábitos y entonces tú eres flojo y vas a seguir siendo flojo, toda la vida vas a ser flojo porque nunca haces nada, porque siempre sigues pensando que así eres y nunca vas a cambiar. Entonces, para poder cambiar los pensamientos, yo necesito meter nueva información a mi cerebro. Por eso es que la lectura es indispensable, pero todas las personas tenemos un tipo diferente forma de aprender. Por ejemplo, mi forma de aprender es la musical. Mientras más cantos escuche y esos cantos hablen de que Dios está conmigo, que puedo realizarlo, ese milagroso, abres camino, todos esos cantos que comenzamos a cantar y a cantar y a cantar, nuestro cerebro está en nueva información, nueva información. Tu forma de aprender es por poemas, aprende poemas que hablan de eso. Tu forma de aprender es escuchando, escucha cuando vas al trabajo, mientras estás en la cocina, escucha, 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 y ahí tu cerebro está adquiriendo nueva información. Si no te gusta leer la Biblia, escucha la Biblia. Ahí está toda la Biblia narrada. Y qué bonito es, hay buenos autores ahí, locutores que narran la Biblia de una manera creativa. Voy a escuchar los salmos, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Escucha, escucha. Una persona que quiere entrenar su cerebro tiene que esforzarse
por adquirir nueva información y así el cerebro te va a sacar esa información cuando venga. Ahora, el pensamiento es algo que tú tienes que perseverar en un pensamiento, ¿sí? No es, la hermana dijo y lo intenté hoy y mañana no. Y después sí, y mañana no, y mañana no, y mañana, y luego me acuerdo. No, tiene que ser perseverante. Para que tú tengas un hábito, tienes que hacerlo todos los días. Y la lucha es grande, porque yo recuerdo hace unos meses atrás, cuando vino la pandemia, yo comencé yo comía en la casa, ahí en Guatemala, yo comía en la casa y la señora siempre me daba pollo y carne todos los días. Y yo ya estaba tan hastiada de eso que yo decidí comenzar a hacer mi propia comida. Yo nunca había cocinado, no me gustaba cocinar, era una de mis debilidades. Así que compré una cocinita y comencé a cocinar. Y recetas todos los días, solo con verduras y frutas. Los primeros 7 días, hermano, yo sentía que no había comido nada. Me sentía débil, sentía que necesitaba, ahí de repente quería comer algo que no fuera fruta o verdura, ¿verdad? O sea, algo con queso, porque a veces el queso es más dañino que la carne, les cuento. Entonces, el perseverar, no, si tengo que hacer, yo voy a hacer otra receta rica y buscaba que al final de los 30 días ya veía una pizza y podía ver el contenido grasoso que tenía la pizza y rechazarla, ¿sí? Ya no como antes. Tú puedes comer de vez en cuando, pues no vamos a caer al extremo. Pero, ¿por qué funciona así con la alimentación? Así también funciona con los pensamientos. Mientras más perseveres en algo, entonces tú comienzas a cambiar tu manera de ver la vida. Por eso es que es importante que nosotros, nuestra atención, ¿en qué está nuestra atención? Si tu atención está en ser feliz en esta tierra, en disfrutar esta tierra, y tu atención está en que ser feliz es hacer ciertas cosas mundanas, entonces tu atención va a estar hacia eso y Dios no tiene nada que ver con tu vida. Entonces, tú puedes ver tu vida como un fracaso porque tu atención está en ser feliz en esta tierra. Pero si tu atención está en los cielos, en que tú eres un hijo de Dios que está pasando por este mundo un poquito de tiempo nomás y que va para el cielo y que allá sí va a ser feliz, entonces tu enfoque de la vida cambia. ¿Por qué? Tú estás trabajando para Dios, la gente te critica porque dicen que el árbol que más frutos da es el árbol que más piedra le tiran. Entonces tú sabes y eres consciente que si estás trabajando para Dios, la gente te va a atacar, la gente que no está consagrada, ¿verdad? Pero tú aprendes a definir, yo estoy trabajando para Dios, Él es mi jefe y yo estoy dando todo por Él. Entonces, y piensas, mira a los discípulos apedreados, azotados en la cárcel por amor a Cristo. Y entonces la perspectiva de Pedro cambia. Yo estoy aquí en la cárcel por Cristo. Comienza a cantar. Juan Mus en la hoguera, cantando. ¿Quién canta en la hoguera, hermano? Se está quemando, está sintiendo. Nadie canta, nadie en su lógica, pero ellos perseveraban en que su atención estaba en una recompensa que tiene alguien superior a lo que está a tu alrededor. Tu recompensa está en los cielos. Es por eso que la mayor motivación de un cristiano, ¿cuál debe ser? Ser como Jesús. Y entonces ahí encontramos en la palabra de Dios un mandamiento nuevo doy, dice, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis unos, y lo vuelve a repetir, amaos los unos a los otros. ¿Cuál es tu meta hoy? ¿Ser como Jesús? Amar al que te hace daño, así como Jesús ama al que nosotros, ¿verdad? Que le hicimos daño, que pecamos diariamente. Otro de los versículos que me gusta es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí nosotros siempre andamos diciendo, que tienes que amar a tu prójimo, pero ni siquiera te amas a ti mismo. ¿Cómo vas a poder amar a tu prójimo? Cuando tú te amas a ti mismo, tú puedes verte cada día en la mañana y decir hoy y analizar en qué cosas estás fallando. Es vital para una persona que trabaja en sí misma, para una persona que su motivación es ser como Jesús. ¿Qué cosas yo estoy haciendo mal? ¿Qué cosas hacen que las personas se alejen de mí? Y entonces tú comienzas a escribir, bueno,
yo soy una persona así, así, así. Acéptalo, dile, Señor Espíritu Santo, ven y muéstrame mis errores, muéstrame es que en qué yo estoy desagradándote. Y a partir de ahí, entonces tú escribes esos versículos que te van a amparar cuando vengan esas actitudes y repite y repite. Y mientras más repitas una conducta, pronto ya solo va a ser un hábito para ti. ¿Ve? Ahora ya no pienso negativo de la gente. Ahora ya no ando, ya no reacciono de esa manera. ¿Por qué? Porque perseveraste, perseveraste. Ahora, y el amor hacia sí mismo te hace querer ser mejor. ¿Por qué? Porque tú te amas, quieres salvarte, tú sabes lo que vales, tú sabes que eres una buena persona, pero también sabes que eres una persona que ha sufrido muchas cosas. Y a raíz de tu sufrimiento, a veces nosotros colocamos un muro que nos protege y no dejamos acceder a nadie, ¿verdad? O le creemos a la gente que nos dijo que no servíamos para nada y nos vemos al espejo y entonces decimos, no, yo no sirvo para nada, no me amo a mí mismo, no puedo decir nada bueno de mí. Vean que a veces uno le pregunta a la gente, di cuáles son tus cualidades y la gente no sabe ni cuáles tiene. ¿Por qué? Porque no se ama a sí misma. Pero Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero, ámate a ti mismo, esfuérzate por ser una persona hermosa, porque nos enfocamos en arreglarnos el físico. Nadie sale de la casa sin antes verse al espejo y arreglarse la cara, ¿sí? Te compras ropa, pasas horas ahí buscando una ropa bonita, gastas dinero en ropa, pero no gastas dinero en invertir tu propio corazón. Tu corazón está feo. ¿Por qué? Porque en nuestra diario vivir nos enfocamos en la apariencia. Pero ¿y el corazón? ¿Dónde quedó? Ámate a ti mismo es también, si hay cosas dentro de ti que no están bien, persevera para ser mejor, ámate de tal manera que puedas ser mejor. Y cuando tú te ames a ti mismo, entonces vas a empezar a amar a los demás, comenzar a ver a la gente con empatía. Yo siento lo que tú sientes porque sé percibir tu emoción. Tú estás enojado, te entiendo. Alguien sobrepasó tus límites. Estás airado, alguien sobrepasó tus límites. Estás triste, necesitas ayuda. ¿Te ayudo en algo? ¿Puedo buscar a alguien para que te ayude? Y cuando comenzamos a percibir las emociones en los demás, comenzamos a sentir, comenzamos a ser como Jesús, porque Jesús dice, amaos los unos a los otros. Esa es. Y vean que el versículo no solo dice ámense. Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también vosotros. Pero nosotros no podemos dar perdón, porque el perdón es un regalo del cielo. Solo lo tienen aquellos que pasan más cerca de Jesús. Entonces, es que yo no logro perdonar. No te enfoques en perdonar. Enfócate en estar más cerca de Dios. Porque estar más cerca de Dios va a hacer que tu relación con Dios comience a dar perdón. Nuestro enfoque no tiene que estar puramente en lo que es la apariencia y en los actos. Nuestro enfoque debe estar en nuestra motivación. ¿Cuál es tu motivación? Ser como Jesús. Y si tú quieres ser como Jesús, debes pasar más tiempo con Jesús, más tiempo con Él. Y si eres una persona que le dedica, es que yo oro y no cambio, sí, por eso no cambias, porque solo pasas orando. Y la oración es el acto en el que tú le hablas a Dios. Recuerden esto, hermano, nunca se les olvide. Dios está dispuesto a escucharte, sí, pero la oración, vea que la oración no cambia los pensamientos de Dios. La oración lo que hace es que te cambia a ti, ¿sí? Porque te hace escucharte a ti mismo. ¿Estás pidiendo bien o estás pidiendo mal? ¿Estás pidiendo egoístamente? Dios te escucha, ¿sí? Dios te escucha, tú te desahogas en una oración. En una oración tú le puedes creer y a Dios y reclamarle sus promesas. Y sí, la oración es muy buena. Pero si tú vas, tienes un amigo donde solo vas y le cuentas y le cuentas y le cuentas y luego te vas sin que te dice nada, esa no es una amistad.
Necesitas escuchar a tu amigo también que te habla. Esas son las palabras que te van a cambiar de verdad. Lo que Dios te diga es lo que te va a cambiar. Y Dios ya dejó todo escrito en su palabra para que tú la escuches. Escucha, escucha. Porque la combinación perfecta de una relación con Dios es que tú ores, pero que también leas la Biblia. Sí, te tardas una hora comprando ropa, pero no te puedes tardar una hora leyendo la Biblia. Una hora viendo una película, pero una hora con Dios leer la Biblia, eso ya me pasé demasiado tiempo. Entonces debes comenzar a trabajar en ti mismo, a comenzar a invertir en ti mismo, en tu pensamiento, en tu interior, embellecer ese corazón, porque al final, ¿cuál es nuestra meta? Llegar a ser como Jesús es. Es por eso, mis queridos hermanos, que dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. ¿Podríamos nosotros decir eso? Imítenme a mí. No, imiten a Cristo, hermanos. Ahí tenemos el mayor ejemplo de vida es Jesús, porque nosotros en algún momento fallamos. No somos irreprensibles, hermanos, no somos perfectos. Y eso es parte de percibir las deficiencias de los demás. No eres perfecto. Tienes derecho a equivocarte, ¿sí? Pero también tienes derecho a que se te dé una oportunidad para hacer las cosas bien. Pero a veces etiquetamos al hermano, el hermano siempre hace las cosas mal. No, el hermano siempre se enoja. Sí, pero ¿por qué se enoja? La pregunta. ¿Por qué se pone triste? Por qué anda llorando? A veces somos insensibles a las necesidades de los demás. Y entonces yo sí, yo me creo el inteligente emocionalmente y a los demás los ando etiquetando. No, si tú quieres desarrollar la inteligencia emocional, esta te va a dar empatía. Tú empiezas a percibir las emociones de los demás y tomas esas emociones para ayudarlos, porque aprendes a definir, esta persona está triste, está ansiosa, está depresiva, está estresada, voy y le ayudo, porque somos entes, todos los cristianos somos entes, personas, hijas de Dios, que Dios nos ha dejado en esta tierra para aliviar las cargas de los demás. Y con una palabra que tú le digas a una persona, esa persona puede cambiar su día por completo. Un gesto de amabilidad, una sonrisa puede cambiarle la vida a alguien. ¿Por qué? Porque todos andamos necesitando amor, hermanos. Y cuando tú le das amor a alguien con un detalle, tú estás sembrando, sembrando. Y puede ser esa bendición para esa persona. Porque un día nosotros también estuvimos así y Dios envió personas para que nos rescataran del hoyo donde estaba. Así que mis queridos hermanos, entreguemos nuestros pensamientos al Señor hoy. Trabaja en ti mismo, esfuérzate, escribe, sí, lo voy a hacer, qué cosas estoy fallando. Ahora voy a actuar de esta manera y coloca versículos que te ayuden y repite esos versículos a diario y mientras más lo repitas, tú vas a tener un pensamiento positivo. Así le dice el mundo, pensamiento positivo, pero yo le llamo pensamiento esperanzador. ¿Por qué? Porque no es solo un pensamiento positivo de que yo digo y repito, no. Es mi fe está fundada en alguien que no falla. Mi fe está fundada en alguien que lo que ha dicho lo va a cumplir. Y por eso voy a vivir con esperanza, porque Él nunca falla. Pero si tú no le crees a Dios, vas a seguir estando en ese estado de pensamiento descontrolado, donde tus emociones se descontrolan y es tu vida un caos. Ámate a ti mismo, trabajando en ti mismo, esforzándote, dedicándote tiempo a ti para poder embellecer ese corazón. Así que mis queridas hermanas, que Dios nos bendiga ya en este viernes, que podamos nosotros ser de bendición para los demás. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor, porque tú nos hablas a nuestro corazón, porque muchas veces te hemos fallado, hemos herido el corazón de alguien con nuestras actitudes. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos a ser hermosas personas, personas llenas de tu Espíritu Santo, personas llenas de fe, de esperanza, y que podamos cada día enfocarnos en ti, Señor, en la recompensa que tú tienes al final para nosotros.
En el nombre de Jesús te pido que todos los que hoy estamos acá podamos este día dedicar un tiempo para ti, a solas contigo, aprender más de ti y poder creerte a ti. En Jesús lo pedimos. Amén.